Hola familia suculenta, el día de hoy vamos a hablar de más suculentas colgantes, es como la parte 2. En un video pasado les mostré algunas suculentas y a ustedes les gustó bastante y hoy quiero contarles de unas que he ido consiguiendo después de ese video que me encantan y me parecen lindísimas. Están pequeñas porque son un poquitico más costosas, entonces se consiguen como esquejes un poquitico más pequeños, pero que son también hermosas. ¿Por cuál empezamos? A ver, empecemos de las más pequeñas a las más grandes, de pronto de las más sencillitas a la más deseada, algo así. Por acá tengo esta que si ustedes la ven a simple vista van a decir, ah, bueno, el roble Janus, pero resulta que no. Les voy a estar dejando los nombres por acá, ¿sí? Y la gran diferencia de esta es que su hoja es en punta. La gran diferencia con el roble Janus es que este senecio tiene su hojita en punta. Es un poco más rápida que el senecio roble Janus y a mi parecer un poco más resistente también. Por este lado también tengo otro que es muy deseado y muy apetecido, que por ahora en Colombia se consigue un poco costoso, entonces apenas conseguí una varita y iré consiguiendo varitas hasta que lo pueda tener un poco más frondoso, que es el senecio delfín también. Vamos, por aquí les voy dejando el nombre nombre científico, les voy a decir los nombres como comunes. Este es el delfín. Para que se parezca realmente un delfín necesita tener buena exposición solar. ¿Listo? No tenerlo full al sol porque se nos va a quemar, pero que sí tenga muy buenas horas de luz. Si lo ponemos en la sombra, su hoja se va a parecer un poco más a la del senecio articulatus, va a ser más abierta y va a perder la forma del delfín. Es lento, es muy lento, así que hay que tener un poquitico de paciencia con él. Para reproducirlo se corta, se resiembra y entonces allí va a estar enraizando el esqueje. De hecho, este está recién cortadito y lo puse allí para que empezara a enraizar. También se puede dar por hojita, pero es un poquitico más lento para que se dé por hoja. Bien, tenemos por acá, aquí hay uno muy especial, pero no se nota a simple vista. Este le dicen el sandía, el senecio sandía, porque es muy gordo y si ustedes lo miran muy bien, tiene unas pequeñas rayitas que se asemejan a la sandía, entonces por eso le dicen senecio sandía. Aquí, aunque este no es propiamente una planta colgante, pero la incluí en esta canastica porque resulta que este senecio articulatus tiene como una característica y es que él saca sus raíces llegan a lo profundo, luego vuelven a subir y de ahí empieza a sacar hijos. Entonces él necesita muy buen espacio para empezar a reproducirse. Desde que lo puse acá, empezó a reproducirse a lo loco y si ustedes pueden ver por aquí, veo varias hojitas que son de precisamente de las raíces que están saliendo. Por aquí hay otro hijo, aquí tengo otro hijo, por acá. Entonces él está saliendo por diferentes partes, está sacando sus hijitos y se reprodujo muy fácil. Lo tenía hace mucho tiempo en una matera plástica normal y no había dado nada hasta que lo pasé para acá y empezó a extenderse a lo loco. Y por aquí hay un infiltrado escondido, tapadito, que espero que a ver si lo ven, y es, por acá se ve medio metidito, es el roble Janus variegado. En estos momentos en Colombia es difícil de conseguirlo y es muy costoso. También tengo entendido que para muchos ha sido muy difícil cultivarlos, se les pudre, se les muere, se les seca, es muy difícil. A mí hasta ahora me ha ido bien, pero digamos que creo yo que lo que le ha gustado a él es que está metido entre otras plantas. Entonces no recibe tanto sol, tampoco está completamente a la sombra. Y lo otro es que el sustrato lo mantengo húmedo más no encharcado, ¿sí? No dejo que se seque completamente,
sino que trato de que mantenga húmedo levemente. Entonces por acá está él. Cuando lo compré, pues medía más o menos 10 centímetros, tampoco es que haya crecido la cosa más loca, pero sí he visto que ha crecido, que por acá ya quiere salirse de este lado. Ahí donde está bien aferrado a la tierra o al sustrato y ha sacado bolitas nuevas. Mírenlo, qué bello que es él. Este que es el sandía crece a lo loco, crece para cualquier lado, sus ramas salen para cualquier lado. Es bastante, digamos que crece más o menos rápido. El robleyano variegado sí es muy lento. Y bueno, como les dije, este apenas lo coloqué allí, empezó a extenderse muy rápido. Este articulatus, una forma de multiplicarlo es que como él saca, podríamos decir como articulaciones, como si fuera un dedito que tiene varias divisiones. Entonces puedes simplemente quebrar un pedacito y de allí poner a enraizar y el pedazo que queda en la base va a sacar más articulaciones, más bracitos y el que tú pongas a sembrar va a sacar raíz. Pero también, como vimos acá, que tiene muchos hijos, de ahí puedes, cuando ya tengan un buen tamaño, de ahí puedes sacar alguno de sus hijos. De el sandía, lo que podemos hacer es cortar un esqueje y poner a resembrar. Ojalá si encontramos que tenga como un nudito, como la mayoría de los senecios que tratan de sacar nuditos para que de ahí poder sacar como sus raíces. Bien, donde toca, si toca el sustrato, él trata allí de sacar raíces y pegarse. Y una que es la que más me ha gustado tener, que me emociona mucho tenerla, es la Otona capensis, que en estos momentos pues tengo tres variedades de Otona. Esta es la Otona capensis rubí, que nos gusta tanto, en estos momentos no está tan morada, pero sí las que he tenido en la terraza, como han estado al agua y al sol, se ponen muy gordas y se ponen más moradas. En estos momentos voy a buscar si tengo alguna fotico de alguna para dejárselas acá, porque ella, si tú la colocas muy al sol, se va a colocar muy fuerte morada, pero si recibe mucha agua se va a colocar muy gordita, muy linda. Y crece más o menos rápido, se enraiza muy rápido también. En estos momentos en Colombia es costosita encontrarla, sobre todo si la encuentras bien estresada. Mantiene floreciendo. Aquí tenemos unos capullitos de flor. Mantiene floreciendo, todo el tiempo está sacando florecitas y es muy agradecida con el agua. Les voy a mostrar las otras dos que lastimosamente están como en recuperación. Las descuidé un tiempito y resulta que empezaron como a ponerse tristes. A veces son tantas las plantas que no tengo tanto tiempo. Este es el que casi todos conocemos, que es el verde. Es muy prolífico, crece muy rápido. De hecho, en el sol se pone amarillito con puntitos como rojos y parece como bananitos cuando están muy maduros. Es muy lindo, sí, crece más rápido que inclusive el rubí. Y esta otra, es muy bella, tiene tonos más azules, en el sol trata de colocarse un poquitico moradita, pero es así, muy compacta. Ella no crece tan rápido, le gusta así mucho el agua. De hecho, por aquí, miren, se me estaba secando esta, entonces por eso las puse allí, para que empezaran a enraizar. Entonces, a ella le gusta más que como el agua, no tanto el sol, no tan fuerte el sol, es más delicada, en cambio a la rubí sí le gusta el agua. A esta tampoco le gusta tanto el sol, ya vi que sí, a pesar de que pone amarillita con tonos rojitos, si se pone demasiado el sol se quema muy rápido y empieza como a secarse. Entonces estas dos toca tenerles un poquitico más cuidado, mientras que a la rubí ella sí es un poquitico como más guerrera. Déjenme en los comentarios cuál les gustó más. Cuando tenga más suculentas colgantes haré un tercer video. Y eso ha sido todo por hoy. Mi recomendación,
Sus comentarios son súper importantes y nos vemos en el siguiente video. Así que, chao, chao.